Bienvenidos a esta segunda jornada jaencianas organizadas por el programa cultural Jaén Genuino, que con el título El cementerio de San Eufrasio, la muerte silenciada, valores, estado y perspectiva, se van a desarrollar en esta capilla del antiguo Hospital San Juan de Dios los días 19 y 20 de noviembre. Estas jornadas forman parte del programa Jaén Genuino que organiza el periódico Viva Jaén y que este año cumple su 7ª edición. Cuenta con la colaboración y patrocinio de la Diputación de Jaén, el Ayuntamiento de Jaén, la Junta de Andalucía, la Universidad de Jaén y la Caja Rural de Jaén como partes imprescindibles de este programa. El programa Jaén Genuino tiene como objetivo poner en valor a través del conocimiento de nuestro conjunto histórico. Como solemos decir, lo que no se conoce no se puede llegar a querer y por lo tanto a defender. Es un programa reivindicativo que busca alcanzar su objetivo a través de muy distintas iniciativas, entre las que destacan por su alto seguimiento social la Carrera Popular de la Noche de San Juan y su posterior fiesta mágica, las veladas de teatro Si las piedras hablasen en el Castillo de Santa Catalina y la Noche Jaenciana. A esta iniciativa se unen charlas, conferencias, rutas jaencianas, espacios genuinos, exposiciones, mesas redondas y un largo etcétera. Estas jornadas que nos ocupan vienen a dar un salto cualitativo a lo que fueron las mesas redondas desarrolladas en las anteriores ediciones de Jaén Genuino y que consideramos que ya habían cumplido su función. Lógicamente, las jornadas comparten el objetivo común de Jaén Genuino y tienen como objetivo particular el afrontar de manera profunda y monográfica distintas temáticas de nuestro conjunto histórico. Como pueden ver, se ha desarrollado un programa profundo y de un alto nivel de ponentes para que podamos tener un amplio y general conocimiento, desde todos los puntos de vista, de la situación actual y cuáles son los caminos a tomar para preservar y engrandecer nuestro patrimonio histórico. De la mano de la Universidad de Jaén, estas jornadas han sido coordinadas por el profesor Rafael Casuso Quesada, al que aprovecho para dar las gracias públicamente. Amplío este agradecimiento a todos los ponentes, conferenciantes y moderadores, a los que les une no solo su conocimiento, sino su amor a Jaén. Paso a presentar la conferencia inicial de esta segunda jornada jaenciana, que con el título El cementerio contemporáneo en España, perspectiva histórica y artística desde Jaén, va a ser impartida por el profesor Rafael Casuso Quesada, historiador del arte y doctor en humanidades por la Universidad de Jaén. Tiene Rafael Casuso un amplio currículo donde podemos destacar su participación en proyectos I+D+I, tales como la provincia de Jaén a través del Nodo, estancia en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma, otros proyectos de investigación como las nuevas tecnologías al servicio de la historia del arte, creación del portal El Patrimonio Artístico en Jaén, la Dirección General de Regiones Devastadas y su actuación en la provincia de Jaén, y en proyectos de innovación docente. Del mismo modo, tiene en su haber múltiples publicaciones, revistas donde podemos destacar las dos más recientes: Apuntes sobre las vidrieras decorativas de la Catedral de Jaén, la revista Senda de los Huertos, Asociación de Amigos de San Antón y Diputación Provincial de Jaén en el año 2019, Las vidrieras de la Catedral de Jaén, en referencia a revista Espacio, Tiempo y Forma de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el año 2018. En libros ha participado como autor en el libro de Jaén, Guía de Arquitectura, Jaén, y la estación de autobuses de Jaén, una topografía a su arquitectura, así como participación en multitud de capítulos, de libros y congresos. Sin más, le paso la palabra al profesor Rafael Casuso Quesada. Yo voy a hablar, iniciar esta charla haciendo referencia al decreto de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía del 2 de agosto del 2011, cuando se declara el cementerio de San Eufrasio como bien de interés cultural y se incluye en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de la Junta. Resume muy claramente los valores de la obra sobre la que voy a hablar, ¿no? Dice así: el cementerio antiguo, cuya construcción se inicia en 1829, sufre en la actualidad el crecimiento imparable de la construcción residencial, ejerciendo una presión urbanística, que todos lo podemos comprobar, que peligra su conservación. Notable ejemplo patrimonial no solo por su valor social, sino además por el valor histórico y el arquitectónico. Conserva en su interior panteones destacados
y al haber sido concebido el cementerio como construcción retirada del casco urbano, o sea, separada de la declaración de casco histórico, se hace necesario crear un polígono aislado del conjunto histórico que le concede protección. O sea, que se le da protección en base a sus valores y también se le incluye dentro del conjunto histórico protegido de Jaén. Esto sucedió hace 10 años y parece que después de 10 años hemos conseguido bastante poco. Por eso hay que seguir luchando por mantener esta estructura y mejorarla, ¿no? Estas jornadas, ese es el objetivo que tienen, ¿no? Pretenden hacer un llamamiento a la ciudadanía para concienciar sobre el tema y sobre todo a la responsabilidad de la Administración para llevar a cabo una reforma que devuelva el recinto a la comunidad que le dio vida durante casi 200 años que lleva abierto. Son 2 siglos de ocupación a lo largo de la historia, ¿no? Voy a hacer un repaso histórico de un tema que yo traté en la tesis doctoral sobre la arquitectura del siglo XIX en Jaén y luego me voy a centrar específicamente sobre el cementerio de San Eufrasio, ¿verdad? Bueno, el origen de los cementerios civiles y públicos se debe a una apuesta del movimiento ilustrado, exactamente del año 1787, cuando el rey Carlos III firma una Real Cédula que va a regular el funcionamiento de estas tipologías arquitectónicas y de estos servicios públicos, ¿no? Se intentaba evitar con esto las epidemias relacionadas con los enterramientos parroquiales. Y eso provocó, en cierto modo, la reticencia de la autoridad eclesiástica en un principio y también del pueblo, porque el pueblo pues, también estaba acostumbrado, ¿no?, a sus tradiciones y le gustaba enterrar a sus difuntos justo en las iglesias, ¿no? Pero realmente eso es de lo que se intentaba evitar. Bueno, a pesar de toda esta reticencia, se crea la Real Cédula, incluso se crea un modelo que ven ahí a la izquierda de la Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, un proyecto de José Díaz Gamones del año 1784, y fíjense que rápidamente en la provincia lo aprendemos, porque 3 años más tarde ya lo tenemos aplicado en Alcalá Real, que es el primer cementerio documentado en la provincia, ¿no?, el más antiguo, ¿no? Y prácticamente una copia, aunque es alargado, no es apaisado, del cementerio de la Granja, salvo que incluye aquí, como pueden ver, nichos. Hay enterramientos de suelo, pero luego incluye nicheras en ambos extremos del muro de cerramiento, ¿no? Fue encargado por el corregidor de la fortaleza de la Mota para el interior de la fortaleza, pero los maestros alarife Antonio Martín Espinosa y Juan Miguel Contreras dijeron que era mejor, el suelo de la Mota era muy duro, había mucha piedra, y era mejor desplazarlo fuera de las ciudades, que además la Real Cédula lo aconsejaba, que los enterramientos se desplazaran fuera de los recintos urbanos, y realmente así se hizo después. El aprovechamiento, porque quiero decir que el de Alcalá Real se realizó aprovechando una antigua ermita del Renacimiento, la ermita de San Bartolomé, y eso fue bastante corriente en los primeros cementerios provinciales. Se aprovechaban ermitas que había fuera de las localidades para poner allí los cementerios, ¿no? Y esto se hizo incluso 20 años antes, lo que pasa es que no está documentado de tal manera, ¿no?, de tal forma concretamente, ¿no?, cuando se fundaron las nuevas poblaciones de Sierra Morena, ¿no?, y se estableció la Real Cédula del año 1767 para ello, ¿no? En el caso de la Carolina, si ven aquí este plano de Josep d'Ampudia, que es del año 1795, ven aquí lo que es la trama urbana de la ciudad moderna, y aquí vemos una antigua ermita de San Juan de la Cruz, que hizo allí una fundación, y el primer cementerio se proyectó en torno a la misma, ¿no? Aunque normalmente las nuevas poblaciones de Sierra Morena fueron de nueva planta, incluso los cementerios se hicieron al margen ya del pueblo con ermitas nuevas, ¿no? Pero en este caso vemos también una anticipación cronológica importante en la ciudad. Siguiendo un orden cronológico, nos vamos al Caudete, y también aquí se conserva la preexistente ermita renacentista que dio pie a la fundación en torno suyo del cementerio que hoy día podemos visitar y que es el más antiguo de la provincia de los visitables, ¿no? Se crea según la Real Orden de 1806. A lo largo del siglo XIX va a haber muchas reales órdenes recordando a las autoridades municipales y estatales que se debe cumplir la normativa de cementerio, porque la
gente se la saltaba continuamente, ¿no? Y en base a esa orden de 1806 se hace esa fundación y queda constancia en esta placa, en latín, que yo les traduzco, dice: el clero y el pueblo de Alcaudete dispuso erigir en el año 1807 la Casa de la Mortalidad para las cenizas y los huesos de los fieles que han de revivir, reinando nuestro católico monarca don Carlos IV, el hijo del rey que originó este proceso constructivo, ¿no? Este cementerio va a modificar la ubicación de las dependencias comunes. Ya no se van a poner al fondo del muro de cerramiento, sino a la entrada del cementerio, porque lo obligaba de alguna manera la existencia de esta ermita, ¿no? Y posee nichos datados muy antiguos, de 1822, de los más antiguos de la provincia. Ni qué decir tiene que la apertura de estos recintos supuso el fin de los enterramientos en las parroquias, en concreto en la iglesia de Santa María. Hay que decir que este cementerio recibió un premio hace unos años, en el año 2016, en el certamen de los mejores de España, organizado por dos instituciones, dos empresas funerarias, Fun España y la revista Dios Cultural. Y hay que decir, y lo quiero decir públicamente porque aquí hay algunos alumnos de la universidad que han trabajado sobre el tema, ¿no?, que a este premio contribuyó la labor de un alumno de la Universidad, Miguel Ángel Pedrosa, que hizo un trabajo de fin de grado en el área de Historia del Arte por la Universidad de Jaén, una monografía sobre el cementerio de Alcaudete, que sirvió de base para la documental para poder solicitar el premio que luego obtuvo, ¿verdad? Bien, el modelo de Alcaudete lo vemos proyectado documentalmente con anterioridad, en 1786, en el de Almería, donde, como pueden ver, también se disponían las dependencias comunes al principio, no al final, como hemos visto en los cementerios ilustrados, ¿no? Aquí, sin embargo, no hay una ermita previa. Todo es de nueva planta, ¿no? Y este va a ser el modelo que se va a utilizar en el cementerio de San Eufrasio, en Jaén, porque que se inicia el más inmediato y quizás el más cercano geográficamente, se inicia en el año 1808 todo el proyecto, porque hubo una protesta de los vecinos de la plaza de San Francisco por el hedor que despedía la cripta del Sagrario. Y bueno, coincidió con la Guerra de Independencia. Las autoridades francesas napoleónicas le dieron un impulso a la construcción de estos recintos, porque eran salubres, eran higiénicos, y de hecho se proyectaron unos enterramientos militares a la salida de la puerta de Martos, a la afuera, y otro se hizo en el antiguo convento de capuchinos, donde luego estuvo el campo hípico, que por cierto ese estuvo funcionando, fue el cementerio civil, y estuvo funcionando hasta bien avanzado el siglo XIX, ¿verdad? Aquí ven una foto de la época de lo que fue el cementerio de San Eufrasio en su origen, una crujía que ahora describiré, con una antigua espadaña y el patio primero, que fue el proyecto originario, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de que en la Guerra de Independencia se dio ese impulso, pasaba el tiempo y las cosas no se concretaban, incluso se seguían haciendo enterramientos en las criptas parroquiales. Pero el Real Consejo de Castilla, ya en 1824, que documentalmente existe en el archivo del histórico provincial, pues dio orden de que ya se tenía que construir uno nuevo en Jaén. Una obra de nueva planta, incluida la capilla, y el proyecto está firmado, se debe al maestro de albañilería José de Martos, ¿no? Es cierto que el proyecto es de 1824, pero no se empezó hasta 1828, y eso sí, se acabó en un año, En 1829 estaba inaugurado porque también era una obra pequeña, ¿verdad? El solar era propiedad del obispado, y es de planta rectangular, y sus dependencias principales se disponían ahí en la crujía de entrada, el cuarto del sepulturero, la capilla, básicamente los corrales para las caballerizas, etc., ¿no?
En torno al zaguán central se disponen a la izquierda la capilla y la sacristía, a la derecha la vivienda del conserje y las cuadras, como he dicho, y la capilla se cubre por una bóveda tardobarroca un poco lejana al neclasicismo que era común en estos recintos en ese momento, estética neoclásica que sí se observa en el retablo. Hoy día está todavía allí, lo que no está la talla del Cristo, que fue trasladada al obispado, una talla clasicista muy valiosa, que se trasladó al seminario en el año 2012 cuando se cerró el cementerio por completo. Bien. El documento de escritura del cementerio detalla los aspectos constructivos, materiales, las condiciones de contrata, como por ejemplo el nombramiento por parte del ayuntamiento de un supervisor que va a velar por el proceso constructivo. Esto va a ser una constante desde el principio, la propiedad del obispado, pero la gestión y el control de los enterramientos va a ser municipal, ¿verdad? Se proyectaron en este patio 222 nichos, esta es la crujía principal, con los nichos pegados a la espalda, que son los más antiguos. Luego se ampliaron hacia este lateral, hacia el número 315, y en el centro, en el patio, se pusieron las sepulturas de suelo, que tanto en un caso como en otro resultaron insuficientes, porque Jaén tenía entonces 19.000 habitantes y, como va a ser común en casi todos los cementerios, debido a los brotes epidémicos tan comunes, desgraciados en el siglo XIX, pues van a hacer pequeños los cementerios, nada más crearse prácticamente, ¿no? De las sucesivas ampliaciones da fe Pascual Madó en el año 1850, que ordenó la ocupación perimetral, todo el perímetro del patio, fue ocupado por nicheras, hasta un número de 578 nichos más. Y luego también en 1874 se construyó el denominado Corralito, un cementerio civil, del cual no disponían estos cementerios en el principio. ¿Qué era el Corralito? Pues el Corralito era el lugar destinado, era un poco lugar maldito en los cementerios, a excomulgados, condenados por la justicia, suicidas, muertos en duelo, incinerados y pecadores públicos y manifiestos, que también los había, según las autoridades eclesiásticas, ¿no? La familia hasta entonces, hasta que se crearon estos recintos, porque en Jaén hasta 1874 no lo hubo, normalmente enterraban a estas personas pues fuera del recinto del cementerio católico, normalmente adosado al muro de cerramiento, pero pegado a él, ¿no? Sin embargo, la normativa obligó en esta época, ya por dignidad hacia estas personas, ¿no?, y por tema moral, claro, a incluirlo ya en el interior de los recintos católicos. Bien, siguiendo el orden cronológico y sobre todo basándome en la documentación aportada que existe, que los archivos nos está dando, al entrar me he encontrado un antiguo alumno que ha estado investigando recientemente y está investigando el cementerio de Torre Don Jimeno, ¿no? Y los archivos no pueden dar mucha información al respecto. Este plano está sacado del archivo municipal de Baeza, que es el alzado más antiguo documentado de un cementerio aquí en la provincia, ¿no? Es de 1841 y lo firma otro maestro de obras, L. Teruel, siguiendo, en este caso, el modelo de la granja, con la capilla al fondo, como podemos ver, aunque presenta también un amplio patio, pensando posiblemente en ampliaciones, porque este cementerio coincidió con una fuerte epidemia de cólera y casi conforme se iba diseñando ya se estaba pensando en la ampliación, ¿no? Bueno, una nueva ofensiva legal, nuevas reales órdenes y muy interesante que su construcción va asociada al primer reglamento provincial sobre cementerios que se conoce, donde establece determinadas normas, ¿no? Yo les detallo ahora mismo algunas, ¿no? Por ejemplo, lo único que se podían permitir en Baeza ser enterrados fuera del cementerio eran las monjas, en las huertas del convento, todavía de sus conventos, en esta época, ¿no? El resto se tenían que enterrar dentro, ¿no? En espacios diferenciados, los laicos por un lado, los religiosos por otro, los párvulos y los pobres, ¿no?, en zonas diferenciadas. También por primera vez se habla de que los patios de los cementerios tenían que estar ajardinados. ¿Por qué? Pues porque decían que por salubridad y buena vista.
recomendaban árboles, rosales y flores y en general plantas olorosas, ¿no? Este reglamento también exigía que las inscripciones lapidarias fueran respetuosas, que no se pudiera poner cualquier cosa en una lápida, ¿no? Y luego exigía la construcción de un osario, que era común en los cementerios. Lo que sorprende es que el poco tiempo que le daba al depósito de los restos mortales en nichos, ¿no? Porque solamente dice que pasados 2 años ya podían pasar los cuerpos a ser depositados en el osario, porque en muchas ocasiones las epidemias de cólera obligaban a desocupar espacios, llevar los cuerpos mortales a los osarios comunes y desocupar los nichos para otras personas, ¿no? Realmente sorprende que solo exigieran 2 años por este motivo, ¿no? Bien, nos vamos al cementerio de Úbeda, una obra de 1856 que ofrece una distribución similar al de Baeza. Desde mi punto de vista es el más bello de los cementerios del clasicismo romántico en Jaén. ¿Por qué? Porque se aplican criterios estéticos en ese muro de cerramiento diáfano, y sobre todo porque el empleo de materiales nobles, ya no estamos hablando de mampostería, estamos hablando de sillería, ¿no? Entonces le da cierto aire palaciego, ¿no? Con el patio amenizado por cipreses, ¿verdad? Y en el interior el patio se circunvala también con una buena obra de sillería, como ven aquí, para proteger las nicheras, mientras que la capilla se alinea al fondo con la entrada a modo de templo clásico in antis, con dos buenos pilares de piedra, ¿no? Los enterramientos de suelo son muy antiguos y evidencia también este cementerio lo que es común en todos, las carencias de espacio provocadas por las frecuentes mortandades decimonónicas. Los primeros enterramientos del siglo son todos así, ¿verdad? Son enterramientos de suelo. Luego empiezan a incorporarse los panteones, los enterramientos arquitectónicos, ¿no? Aquí tenemos atestiguado uno de los más antiguos que se conservan en la provincia, 1865, el panteón de la familia Pascuau. Y estos se van a incrementar en la misma proporción en que se va a asentar en España, se va a consolidar la burguesía liberal, porque son sepulcros de distinción, ¿eh? El cementerio tenía una gran importancia en el siglo XIX, mucha más de la que tiene ahora. Todos morimos, ¿no? Pero en el siglo XIX, aparte de que la mortandad era algo muy corriente, muy común, se va a convertir el cementerio en una demostración también del poder de la familia en cada territorio, ¿no? Y bueno, no hay nada más que ir a visitar cualquier cementerio en la provincia y encontrarse panteones verdaderamente extraordinarios, ¿no? En cualquier sitio. En 1862 se data otro que es un poco más antiguo, es más tosco que el de Úbeda, pero sin embargo es más espacioso, conserva un espacio de capilla sobre la cripta subterránea que ven aquí, ¿verdad? Bueno, y vamos a pasar a Linares, porque en 1876 se proyecta el cementerio, el primero que firma un arquitecto, el arquitecto provincial Jorge Porrúa. La ciudad ya contaba con uno en la carretera de Torre Blasco Pedro, pero era insuficiente porque, imagínense, Linares estaba soportando entonces el boom de la minería y eso provocó un aumento demográfico y ahora iba asociado a más mortalidad, obviamente, ¿no? Esto indignaba al arquitecto, porque lo comparaba, el cementerio antiguo de Linares lo comparaba con el cementerio que tenían los ingleses allí, que era una auténtica joyita, ¿verdad? Y denunciaba precisamente en la memoria, cito sus palabras, los efectos de la incuria y el abandono de la pública administración, con no poco desdoro para la honra nacional, que los protestantes tuvieran ese cementerio y los católicos estuvieran enterrando todavía en unas condiciones insalubres, ¿verdad? Bien, pero es más antiguo en el tiempo, ¿no? Este cementerio inglés se originó en el año 1855, tras la muerte de un operario, de James George Renfrew, y la negativa familiar. La familia se negó a enterrarlo en el Corralito, porque decían que allí se enterraba gente de mal ver, ¿no? Y él sencillamente era de otra religión. Y entonces la familia lo enterró fuera,
pero fuera adosado al muro de cerramiento, ¿no? Hasta que la empresa, la de Linares Lead Mining Company, construyó el Camposanto y trasladó sus restos mortales. Allí, por cierto, se conserva su lápida todavía del año 1855. Y este cementerio es muy interesante, muy pequeñito, muy entrañable, pero anticipa el eclecticismo en toda la provincia, porque en esa obra tan pequeña vemos a la entrada un pilono neoegipcio, en el interior una capilla neogótica y las sepulturas de suelo con cruces celtas. O sea, ese es eclecticismo puro, mezcla de estilos que nos adelantan los ingleses en Linares. Bien, el proyecto de Jorge Porrúa, ahí lo tienen, extraído, se conserva muy bien en el archivo municipal de la ciudad. Tenía una extensión que se calculó a partir de los 40.000 habitantes de Linares. Linares, entonces, la principal ciudad de la provincia, no olvidemos, ¿no? Y el índice de mortalidad medio en torno al 3% anual. Aplicaba una normativa nueva de la Real Cédula de 1872 que determinaba el tamaño de la sepultura y en base al tamaño obviamente se proyectaba la extensión completa, ¿no? Decían que las sepulturas tenían que tener 2 metros cuadrados de superficie. No hablaba nada de nicho, nadie quería hablar de nichos, pero al final nichos se tuvieron que ir construyendo por necesidades obvias de enterramiento, ¿no? Mejoraba el tema de la conservación de los restos mortales. 5 años para su consumación y 20 para su conservación y posterior traslado al osario, ¿no? Lo de los 2 años de Baeza era un auténtico disparate, ¿no? Bueno, pues la gran novedad que proyecta es la urbanización interior, ¿no? Los cuadrantes punteados que vemos aquí son las sepulturas de suelo, que se disponen a todo alrededor. Estas son las nicheras, los rectángulos más oscurecidos. Y en el centro había un obelisco de 18 metros que no se llegó a hacer, pero que imitaba al que en Madrid podemos encontrar en homenaje a los héroes del 2 de mayo, obra de Isidro Velázquez del año 1840. No se llegó a hacer, pero el recurso en los cementerios a temas neoegipcios va a ser muy corriente, porque ya sabemos la importancia que en la cultura egipcia tiene los funerarios. Entonces, introducir siempre un motivo egipcio casi no falta en ningún cementerio, ¿verdad? Otra novedad reside aquí, en este cuerpo, porque, bueno, este lo conocemos, son los corrales, la vivienda del sepulturero, eso era corriente en los cementerios. Pero aquí se introduce un nuevo cuerpo importante destinado a los osarios subterráneos y las salas de autopsias y velatorio. Por primera vez se incluyen en un cementerio provincial. ¿Por qué? Porque dice el arquitecto que, siendo la putrefacción el único síntoma infalible de la muerte, se ha considerado como de absoluta necesidad que en los cementerios haya un departamento destinado a velar los cadáveres. Que uno no se muera y lo entierren de momento, sino que haya un seguimiento del proceso de confirmación del proceso de la muerte, ¿no? La verdad es que la memoria no tiene desperdicio, es extraordinaria. Y aquí al fondo, está la capilla, se destinó una galería para hombres ilustres, para linarenses ilustres, ¿no? Esa galería finalmente no se hizo por problemas económicos, fue muy costoso hacer esta obra, y entonces los ayuntamientos pues buscaban dinero donde podían sacarlo, ¿no? Y se hizo, aquí la tienen dibujada en el proyecto, con la capilla, que prácticamente sigue el mismo modelo que el proyecto original, y está realizada en sillería, buena obra constructiva, y tiene también, esto se ve en el anterior, a ver si se puede volver a ver. Aquí. Diapositiva siguiente. Aquí no, aquí. Aquí se ve que tiene una rotonda magnífica, a imitación de las iglesias romanas, ¿no? Una rotonda que le da una gran belleza, ¿no? al conjunto. Bien, en el interior de la capilla rectangular, como la de Jaén, se conserva un interesante lienzo que tiene cierta espiritualidad estética simbolista, obra del pintor murciano Manuel Arroyo, titulado La visión de Ezequiel.
Quiero referirme de nuevo a una alumna de Historia del Arte, de aquí, del área de la universidad, porque realizó en su día un trabajo de investigación en las técnicas artísticas de las artes plásticas, las técnicas de las artes plásticas, y averiguó no solamente la procedencia del artista, sino incluso la existencia de los bocetos originarios de esta obra en el Museo de Murcia, en el Museo Municipal de Murcia, ¿no? Entonces, quiero decir que desde la universidad se están haciendo y se han investigado trabajos y se siguen investigando y haciendo trabajos que pueden ser muy útiles para un futuro de aporte documental de lo que se vaya a hacer en el cementerio de San Eufrasio, ¿verdad? Los grupos de nichos de Linares se realizaron abovedados, cada uno con 10 enterramientos, como pueden ver. Esta foto la hice yo hace mucho tiempo, esto es el deterioro normal que pasa en todos los cementerios y esto la reforma muy elogiosa que se puede hacer y podemos ver en el cementerio, en lo que se haga aquí en el cementerio de Jaén, ¿no? Han sido restaurados recientemente, aunque todavía están pendientes de inhumación algunos féretros que hubo que sacarse para, claro, hacer la reforma y luego incluir los que se mantienen en propiedad en ese momento, ¿no? Hay que recordar aquí que el cementerio de Linares, el cementerio de San José, está incluido en la Asociación Europea de Cementerios Singulares de Europa, la ASCE, que así son las siglas, y que están caracterizados por su riqueza artística y cultural. La entrada es muy monumental, tiene un muro de cerramiento como el de Úbeda, diáfano, en sillería, y en el ático se conserva una cita del Apocalipsis que dice así: y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, ya desde ahora dice el Espíritu, que descansen en sus trabajos. Esa es la cita del Apocalipsis, ¿no? Y también hace alguna referencia en la memoria del proyecto a la vegetación. Precisa un poco más, dice que es necesario hacer una plantación moderada de árboles, ahí los cipreses están bastante crecidos ya, pero que se extiendan poco por sus raíces y por sus ramajes, y el ciprés es un árbol que tiene unas raíces muy profundas, ¿no? Que no se extienden hacia la superficie, que sean también de hoja permanente, es determinante, ¿no? La construcción se dilató en el tiempo, porque fíjense que es un cementerio que se crea en el 76 y no se inaugura hasta el 92. ¿Por qué? Bueno, la baja cotización del plomo en la Bolsa de Londres a partir de 1881 provocó que el ayuntamiento que tenía acciones allí perdiera dinero, disminuyeran los fondos y sí, por esto se atrasó. Pero vino otra epidemia de cólera en 1885 y no hubo más remedio que meterle mano. Entonces el ayuntamiento tuvo que sacar fondos de los bienes propios para ejecutar la obra. Que por cierto la concluyó otro arquitecto, Francisco de Paula Casado de Gómez, que fue extremadamente respetuoso con la obra de Jorge Porrúa, cosa rara, pero el resultado final de la obra es similar al del proyecto. Por cierto, fue el primer arquitecto municipal de una ciudad en la provincia, en Linares, ¿no? En cuanto al enterramiento, se apostó por los grandiosos mausoleos que con el andar del tiempo se habrán de levantar dentro de su recinto por los opulentos mineros y ricos propietarios de la villa de Linares, ¿no? Una clara apuesta por los enterramientos de calidad, ¿no? Casi se denominaban, ¿no? Así vemos en el panteón de la familia Cachorrel de Piñar, que se hace justo al año de construirse el edificio, y que bueno, tiene un templete clásico, desarrolla un templete clásico, aunque hay algunos motivos también de procedencia celta, claramente eclécticos, incluso otros panteones monumentales que desarrollan capillas interiormente, ¿no? Bueno, y mientras tanto, ¿qué pasaba en Jaén? Ya sabemos, Linares tenía cementerio y Linares tenía un cementerio flamante y Jaén estaba todavía con el viejo cementerio de San Eufrasio, ¿no? Ya sabemos la pugna que siempre había entre Linares y Jaén, ¿no? Y bueno, pues nada, no podía ser menos, ¿no?
Para una ciudad que en 1887 contaba ya 25.706 habitantes, 7.000 más para los que fue construido, podemos pensar que estaba absolutamente obsoleto y sobrecargado, ¿no? Ya además las últimas casas llegaban de Jaén, estaban ya casi en el muro, como hoy podemos observar prácticamente, ¿no? Y además hubo otra real orden referida a cementerios que prohibía el sistema de enterramiento en nichos. No sirvió de nada porque se siguieron construyendo nichos, pero bueno, de vez en cuando los liberales, los políticos liberales hacían normas muy estrictas, pero luego había que recurrir al enterramiento en nichos por narices, porque es que no había espacio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si estamos sobrecargados y encima nos sale una ley diciendo que no se puede construir más nichos y en Jaén ya no cabían nada más que nichos, pues había que hacer un cementerio nuevo. Bien. Justino Flores Llama proyecta uno en 1891, pero previamente, 3 años antes, va a realizar una base con un proyecto magnífico que podemos ver aquí, que se conserva en el Archivo Municipal de Jaén, en el que calcula la extensión según la mortandad media de la población y para su localización se buscó un lugar muy semejante al cementerio nuevo, al cementerio de San Fernando, ¿no? Orientado hacia el nordeste, porque decía que de allí los vientos eran los que menos llegaban, desde donde menos circulaban los vientos, venían los vientos hacia Jaén, ¿verdad? Se tenían en cuenta muchos motivos técnicos, más de los que nosotros nos pensamos, ¿no? Y también se pensaba en permutar los terrenos de los propietarios que tenían nicho de sepultura en San Eufrasio, pasarlo al cementerio nuevo. También se hacía referencia a la incineración, para que el traslado de los restos de uno a otro cementerio se hiciera de esta manera. Bueno, presenta un modelo muy original. La capilla ya aparece centralizada en torno a las sepulturas de preferencia, como vemos aquí. No se pone ni al final ni al principio, en los dos modelos que hemos estado viendo, y luego progresivamente se iban haciendo los enterramientos en suelo, propietarios, alquiler, pobres y el cementerio civil incluido ya en la obra al fondo del recinto, ¿verdad? La capilla es novedosa, planta octogonal, no rectangular como era corriente, realizada en ladrillo, consta de una cripta subterránea para el depósito de cadáveres, a la que se accede por aquí debajo. Existían modelos similares en Andalucía, concretamente en el cementerio de San Miguel en Málaga, que por cierto se ha musealizado y está puesto para visita turística, que es lo que se pretende con el cementerio de San Eufrasio. Mañana nos hablarán de esto, por cierto. Pero Justino Flores, que era un buen gallego, claro está, pues prefería modelos germánicos, modelos más bien de otra procedencia, ¿no? Y para eso se basó en una revista alemana, ahí tienen el nombre, por si lo pueden leer bien, y que se editó en Berlín entre 1852 y 1886 y que fue un auténtico muestrario de arquitectura funeraria para la época, ¿no? El medievalismo gótico evidente en esta capilla, ¿verdad? Bien, como el cementerio quedó frustrado también por un problema político, porque el que apostó por él fue un político que seguramente le sonará, José del Prado y Palacio, que estuvo alcalde entre el 91 y el 92, y el proyecto duró lo que duró su estancia en la alcaldía. Incluso se le acusó de haberse quedado con dinero de instituciones que habían ya aportado fondos para la construcción de un cementerio nuevo. Total, que el ayuntamiento promovió la ampliación del cementerio de San Eufrasio y el obispado también se apuntó al carro donando 12.000 pesetas para su ampliación. En 1896 también se creó una junta mixta entre ambas instituciones, ayuntamiento y obispado, propietario y gestor, como he dicho al principio, y Julio Ángel, el alcalde de la ciudad, entonces encargó a Justino Flores la delimitación de la zona que iba a ser ampliada. Yo aquí les pongo un plano, por cierto, de otro alumno de la universidad, Alonso Medina, que hizo un trabajo de fin de grado en el año 2019, hace ni 2 años, ¿no? Y que no ha podido estar con nosotros, estaba invitado, pero ha sido imposible estar, que él estuviera aquí con nosotros.
Aquí se ve un dibujo del segundo patio que se corresponde con este, que es uno de los peores conservados ahora mismo, y el patio de San Juan. Había un arco aquí que comunicaba el patio de San Juan, con lo que se incluía el cementerio civil, que estaba ahí un poco desplazado, ¿no? Se incluía el cementerio civil un poco en el conjunto del edificio, ¿no? En fin, Justino Floré diseñó todo este patio con nichos, y el pobre hombre pues solamente pudo haber hecho 2 cementerios de obra suya, propia, ¿no? de nueva construcción. El de Jodar, el cual Ildefonso Alcalá nos va a ilustrar algo, me imagino, en esta época, que yo cité también en un estudio que hice, y el de Baeza, que fue similar al de Jaén, uno nuevo que se hizo, pero más pequeño, ¿no? Bien. Nichos aparte, los enterramientos más comunes en el cementerio de San Eufrasio son los de tipo lapidario, que siguen un modelo estándar del año 1896, que dice que las zanjas tendrían 2 metros de longitud, 80 centímetros de ancho y 1,5 metros de profundidad. Se recubrían con muretes de ladrillo, excepto las de los pobres, que iban a suelo directamente y con 25 centímetros menos de hondura. El modelo, del cual vemos aquí muchas sepulturas, se va a monumentalizar al gusto del propietario, claro está. Unos le van a poner una sencilla cruz a la cabecera y otros van a erigir columnas monumentales como esta del poeta Bernardo López, a la que se adosa una lira y se corona con una alegoría de la poesía. Tiene autor, Tomás Coó, artista local, en el año 1899. Otro poeta, sin embargo, tan ilustre como don Antonio Almendro Aguilar, pues se tuvo que conformar con un sencillo nicho, ¿verdad? El que se eligió al doctor Martínez Molina, tiene resonancias celtas, muy recurrentes también en esta época, ¿no? Y una significación simbólica, ¿no? La presencia del murciélago, ¿no? El animal que nunca duerme, que nunca descansa, que siempre está inquieto, como la entrada al otro mundo en el cual vamos a volver a vivir, ¿no? La vida, ¿no? Y se localiza en este primer patio, todo esto del primer patio del cementerio, que según Manuel Pérez López puede considerarse como el panteón magno del Jaén romántico. En lo que respecta a los mausoleos arquitectónicos, su datación más antigua es del año 1897, cuando el marqués de Villalta compra un terreno y escribe al ayuntamiento que lo hace con la finalidad de formular el proyecto posterior para el panteón de la familia. La tipología se va a desarrollar sobre todo en el primer tercio del siglo XX y van a intervenir arquitectos. Lo que pasa es que no lo tenemos documentado hasta que se vayan surgiendo investigaciones al respecto, como Antonio Merlo, el autor de La Casa del Reloj, y Agustín Aelíes, quién sabe si es obra de Antonio Merlo. Bueno, lo dejo ahí y ya está, ¿no? El panteón de la familia Ruiz Córdoba, propietaria entonces del castillo de Santa Catalina, ¿no? Y que opta por una estética neobizantina visible en estas tejas coloreadas, ¿no? El patio de las congregaciones, que si vemos este plano, este es el patio primero, el patio segundo, el patio de San Juan con el corralito, el patio de las congregaciones, que se hace en torno a 1906, también por Justino Flores, va a incluir más estilos medievales, incluido el neoárabe. Aquí vemos, este patio, por ejemplo, tiene arco de herradura. Se llama así porque ahí se van a enterrar muchas congregaciones religiosas en estos panteones: carmelitas, Sierras de María, Hijas de la Caridad, arquitectura en ladrillo con algunos derrumbes muy lamentables. Esta foto es del último día de los santos, ¿no? Y también se incluyen enterramientos de suelo y nichos, pocos, pero también hay algunos. Por cierto, que fíjense, es muy similar a lo que se ha hecho en el cementerio de Linares y que, bueno, yo creo que apunta muy bien a lo que se debe hacer en el cementerio con el segundo patio y las actuaciones que se vayan a hacer en las nicheras para dignificarlas, ¿no? Porque están muy lamentables, ¿no? Y realmente yo creo que es una obra muy sencilla y muy atinada, ¿eh? Pero bueno,
Eso podemos verlo en otro momento, ¿no? Bueno, Luis Vergés Martínez, arquitecto provincial, desde el 1924 nos va a dejar su sello en 3 obras que sí están documentadas. En el primer patio se realiza el panteón de la familia Soriano Luchini, que era la del médico Bernabé Soriano, que ahí está enterrado, ¿no? Y de nuevo recurre al pilón egipcio, que vemos por detrás, y al arco neogótico, ¿no? La espiritualidad del goticismo con ciertos toques de Art Deco que en aquella época eran muy de moda y que Luis Vergés se va a atrever a introducir en el cementerio. Fíjense qué diseño de cruz más bonito, ¿no? Ya en el patio de las congregaciones realiza el panteón familiar del economista Flores de Lemus, también de estética neoegipcia con toques secesionistas, que fue elogiado por Alfredo Cazabán en la revista Don Lope de Sosa, pero que dice una cosa, ¿no? Un tanto insinúa algo, hablando de que, bueno, que está lejos de la estética de lo macabro, ¿no? que hay en el entorno de los cementerios, pero también de la frivolidad moderna, ¿no? Veremos, porque quizás esta velada crítica tenga consecuencias en lo que luego vamos a ver, ¿no? Bueno, este conjunto se completa con un calvario de una plasticidad muy plana, interesante, ¿no? Que hace José Martínez Puerta, que se conserva todavía dentro del mausoleo, y que fue profesor de modelado en la Escuela de Arte y Oficio de Jaén. Bien. Quizá esta frivolidad moderna, profana en el exorno, era la que se veía en otro pabellón muy atrevido que hace Luis Vergés en esta época, donde diseña 2 orantes a la entrada, muy característico del Art Deco, con una labor en la sillería de bujarda muy expresiva, ¿no? Y que podían pasar maravillosamente bien por obra del cementerio parisino del Père Lachaise, o sea que perfectamente, ¿no? Père Lachaise, y que sin embargo sorprendentemente fueron construidas y fueron eliminadas en un momento determinado, no se sabe por qué, pero bueno, ahí está, se construyeron, se hicieron, pero luego la cruz también, fíjense qué diseño más moderno, más novedoso para una obra que ya tiene casi 100 años, ¿verdad? Y quizá por esta crítica a la frivolidad, otra obra de Vergés de ese año, del 32, la reforma de la entrada, el porche y la espadaña, pues ahí ya no entró en hacer virguerías de secesionistas ni de Art Deco, y optó por cierto regionalismo, ¿no? Bueno, se va a habilitar también entonces otro cuarto patio semicerrado, donde destacan algunos enterramientos. A mí me emociona especialmente el de la familia del arquitecto Justino Flores Llamas, que falleció en el año 1927, que obvia por la grandilocuencia de un pabellón, de un panteón arquitectónico como los que hemos visto, y sin embargo opta por una sólida sepultura de suelo. Yo creo que quizá, no sé si el propio arquitecto lo dejó dibujado, pero casi me inclino a pensar que si no es obra suya, es obra de su hijo, Antonio Flores Urdapilleta, que murió y que está ahí enterrado, Entonces, yo casi me inclino que es casi una obra de su hijo, ¿no? El cuarto patio, que abre hacia un amplio terreno, donde se realizaron los últimos enterramientos, que tiene una gran zona de terreno baldío. Fue donde se hicieron prácticamente los últimos enterramientos, que se prohibieron en el año 2003. La última actuación que se hizo allí en el 2007, con el monumento a las víctimas del franquismo, que yacen en las fosas comunes del cementerio, que fue promovido por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y realizado por el escultor liturgitano Miguel Fuente del Olmo. Se ubicó simbólicamente cerca del cementerio civil, aquel terreno que había siempre sido reservado a personas un poco que se salían un poco de la ortodoxia eclesiástica, ¿no? Y ahí detrás se disponen las estelas con todos los nombres de los que se tienen referencia que están allí sepultados, ¿no? Bueno, el estado de conservación hoy día es lamentable. Juventa, la Asociación Cultural
cuyo el presidente Rafael Cámara nos acompaña, reclamó la catalogación del conjunto desde mucho antes incluso de que fuera clausurado, y solicitaba la rehabilitación y su declaración como bien de interés cultural, ¿no? Y esto se consiguió en el 2011, pero en el 2011 se declara y en el 2012 se cierra, o sea que el estado de ruina era bastante malo en ese momento, ¿no? Se creó entonces, un año después, en el año 2013, una asociación PAMMOS, Patrimonio y Movilización Social, que hizo prácticamente su seña de identidad en la defensa del cementerio de San Eufrasio y que hizo una labor muy interesante hasta ahora al respecto, ¿no? Proponía, entre otras cosas, incluir la Asociación Europea de Cementerios, como está el de Linares. ¿Por qué? Porque esa asociación se puede servir de fondos de la Unión Europea para su rehabilitación, ¿no? Entonces, era bastante interesante. También optaba porque el Obispado y el Ayuntamiento llegaran a un acuerdo, como eso se ha conseguido también este propio verano respecto a la propiedad del edificio, y luego hacía una propuesta que tuvo éxito también, que era elaborar bueno, se me olvidó poner esta imagen, el cementerio de la Carriona en Avilés, en Asturias, que se restauró precisamente con los fondos de USAMED el año 2011, y que, bueno, lo han dejado, fíjense, magnífico, ¿no? Bien, hacía referencia a que se consiguió una cosa que proponía la asociación PAMMOS, que era hacer una catalogación de los enterramientos, y en colaboración con otras instituciones y especialmente con dos colectivos fotográficos, Iuventa, PAMMOS y el colectivo fotográfico 18 milímetros y Santo Reino, se hizo un registro de 1.700 fotos a la cual se le dio publicidad, se llevó al Ayuntamiento de Jaén, a la Delegación de Cultura, al Instituto Estudio Jienense, para que se tuviera en cuenta con vista a posibles actuaciones. Fue incluso objeto de una importante exposición con la colaboración de Jaén Genuino, que, repito, está haciendo una labor extraordinaria para recuperar gran parte del patrimonio jienense, ¿no? En el catálogo se hizo incluso un modelo de ficha, que pueden ver ahí, con la localización y fotografías de los diferentes panteones y los diferentes enterramientos existentes. Incluso se hizo un plano con una clasificación tipológica de enterramientos que ven aquí. Se puede consultar en la web de los colectivos fotográficos correspondientes y están asequibles, están disponibles en internet, ¿no? Bueno, y se hizo una labor de seguimiento muy importante entre el 2016 y el 2018 al menos, de cómo se iba deteriorando el cementerio, ¿no? Por ejemplo, el nicho perteneciente a la familia del pintor José Nogué Masó, que perdió el cristal protector, dejando a la vista las pinturas con los retratos de sus padres y esposas, ¿no? Hoy día, gracias a Dios, se ha recuperado, gracias a alguna alma caritativa, al ayuntamiento, a la propia familia. No lo sé, pero bueno, el otro día, el último día de los Santos, pasé por allí y estaba protegido otra vez, menos mal, ¿no? Pero bueno, estas denuncias provocaron que en el año 2018 el cementerio de San Eufrasio se incluyera en la lista roja del patrimonio que elabora la Asociación Hispania Nostra, ¿no? Y bueno, esperemos que salgamos pronto de esa lista, ¿no? Bueno, y para acabar, solamente animar a la Concejalía de Cultura, Turismo, Rehabilitación y Urbanismo, de tantas cosas, ¿no?, que tiene, ¿no?, que tenga buen tino en la gestión futura, porque ya es de propiedad plena municipal por el acuerdo alcanzado con el Obispado, para rehabilitar, hacer visitable una dimensión turística que vemos cada vez que viajamos por ahí, que los cementerios están visitables, ¿no? Se deberían conseguir diversas formas de financiación, los fondos de DUSI, de la Unión Europea, de Desarrollo Urbano Sostenible, el 1% cultural del Estado, que ya al ser propiedad municipal también se puede reclamar,
Y, por supuesto, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, que se rasqueta ahí un poco el bolsillo, porque la Diputación Provincial se lo ha rascado en Linares, ¿eh? Entonces, también hay que recordarlo, ¿no? Es decir, que hay muchas tareas a realizar aquí, ¿no? Y desde la universidad, ¿qué podemos hacer? Pues yo ya lo he reiterado, durante mucho tiempo se están haciendo tesis doctorales, trabajos de fin de grado, trabajos monográficos sobre este tema, ¿no? Entonces, podemos aportar esa documentación científica de soporte para la solicitud de todos estos fondos, ¿no? A nivel europeo, provincial, local o estatal, ¿no? Y bueno, todos debemos ayudar desde nuestros ámbitos profesionales, ¿no? Y todos podremos entonces descansar en paz junto con nuestros difuntos. Así lo espero que lo veamos pronto, ¿verdad? Y nada, muchas gracias por la atención. Y si tienen ahora alguna pregunta que hacer, pues la hacen, y si no, pues nos vamos a tomar un café ahora a la cafetería hasta que se desarrollen las mesas redondas, ¿vale? Muchas gracias. Levanta la mano. Sí. Tan interesante que has facilitado. Uno, la tumba de la familia Flórez, en efecto, es proyecto de Antonio Flórez. Estuvo el proyecto expuesto en la exposición que hicieron en el museo hace 15 años o algo por el estilo. Entonces, está documentado, ¿no? Sí, sí. Mira, yo es que lo suponía. El estilo lo decía, pero vamos, ahí se conservan los planos, estaban los dibujos y las explicaciones de la memoria de los nichos y la cadena, recuerdo. Entonces, sí es de Antonio. Es una familia a la que la ciudad de Jaén le debe muchísimo, a Justino y a Antonio, aunque Antonio también muriera pronto en el 42 aproximadamente, quiero recordar. Sí, Antonio fue un represaliado político también Pero te interrumpo ya que lo has dicho. Antonio fue represaliado por la República en el 37. Ahí está. Fue repuesto por Franco en el 39 y fue vuelto a represaliar por Franco en el 40. Es un tema muy curioso. Luego también te aporto otra cosa, o aporta a todo el mundo, otra cosa curiosa. Si no estoy equivocado, el cementerio más antiguo es anterior a los que nos has comentado. Sería el de Montizón. ¿El de? Montizón. El cementerio de Montizón es el único cementerio de las 16 pueblos de colonización de las nuevas poblaciones que es original. Como el pueblo se crea en 1776, probablemente el cementerio tiene una placa que pone el año, pero aquí yo ya la memoria me falla, que echaré un vistazo a las fotos. Entonces el cementerio es de 1778, 80 aproximadamente, y por tanto quizás sea el más antiguo. Y es el único de las nuevas poblaciones en uso ininterrumpido, aunque las tumbas más antiguas son de 1905 aproximadamente. Es que en las nuevas poblaciones se anticipan 20 años a la normativa de Carlos III. Yo he puesto el ejemplo de la Carolina porque utiliza la ermita de San Juan de la Cruz, pero los nuevos, como el de Montizón, sí que hacen... Pero como la presión demográfica de Montizón es de las menores, entonces por eso se conserva el original. Y ya digo, es el único que tiene enterramiento ininterrumpido. Y luego ya a nivel de un poquito de sonrisa, yo soy uno de los arquitectos que, por ejemplo, integró el corralillo de los Artaud de Mancha Real en el cementerio normal. Todo el tema venía, como ha apuntado Rafael, del tema religioso. Eran recintos religiosos y, por tanto, el que no moría en la fe católica no podía estar enterrado. Se hacían en los alrededores del cementerio, adosado a la tapia, y curiosamente el reglamento de policía sanitaria mortuoria del 75, si no me falla la memoria del año, es el que obliga a integrarlos, porque todos son cementerios y tardan muchos años en irse integrando, pero en concreto el de Mancha Real, por ejemplo, yo fui el que rompí la tapia, el que hice un arquito, el que resolvió una serie de problemas técnicos para integrarlos. Y lo mismo que Mancha Real, pues ha pasado en otros. La integración es muy tardía, es del último cuarto del siglo XIX, sí. Sí, o sea, el Real Decreto del 75. Pero la ejecución, perdona, siempre nos pasa con los textos legales, la ejecución es posterior. En concreto, el de Mancha Real, pues yo lo integraría alrededor del año 90. 1990, perdón. Tenía entrada aparte, claro. Sí. Está. ¿Existe alguna relación entre la ubicación de San Eufrasio y la ermita del Calvario? ¿Y la? Ermita del Calvario.
Sí. La intención, en cierto modo, de hecho el proyecto lo dice así, lo que se localiza en lo alto de la ermita del Calvario, por la imposibilidad de adosarlo a la ermita, porque claro, la ermita está en un cerro, se pone lo más cerca posible de la ermita. Hay cierta intencionalidad, como pasa en los cementerios primeros que se construyen, de buscar una ermita previa existente fuera de la localidad para adosarlo. Pero dadas las circunstancias del cerrete donde se encuentra la ermita, se hace imposible. Pero a pesar de la intención inicial de poder realizarla allí. Bien, si no hay más preguntas, vamos abajo a la cafetería, vamos a tomar un descanso, tomamos un café y volvemos enseguida con la primera mesa redonda. Gracias.